Ok. Bueno, entonces estábamos viendo cómo se ha utilizado el salterio a lo largo de la historia, ¿verdad? Y la importancia que tiene de que conozcamos nosotros su contenido y lo leamos para su adecuada interpretación, que es desde Jesús. ¿Por qué? Porque él la utilizó y él de alguna manera lo tiene como forma de oración. Entonces tenemos salmos en géneros literarios, estamos las formas literarias litúrgicos, o sea, los que se realizan directamente en el templo, históricos, los que van narrando un momento de historia del acontecimiento de la salvación. Oigan esto, por favor. Imprecatorios o requisitorios. Estos son donde las personas le piden a Dios la justicia. Y ahí van a encontrar ustedes palabras muy fuertes que hay que leerlas desde su contexto de la época, porque este requisitorio o imprecatorio le está pidiendo a Dios que estos malvados sean castigados, que sean destruidos, que sean aniquilados. Obviamente es palabra de Dios, es literatura sapiencial, pero ustedes se cuenta que Jesús no lo utiliza jamás de esa manera, ¿verdad? Vemos Jesús en la cruz no hace un requisitorio o una imprecación, no pide que se les castigue, sino pide perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ustedes tienen que tener muy claro esos cambios de contexto, de comprensión, de época. Eso es lo que hemos hecho tanto énfasis en lo que hemos llamado contextos históricos, contextos literarios, contextos religiosos, contextos sociales, que lo estamos viendo en cada libro, se ve eso, ¿verdad? No se puede leer un texto sacándolo del contexto. Hay que tener presente tanto la forma literaria, porque no es lo mismo. No es lo mismo cuando usted habla, su lenguaje corporal ayuda a la comprensión. Vean, a partir del domingo, o sea, ayer, empezó el género apocalíptico. Hoy les mandé una homilía del próximo domingo donde explica perfectamente cómo realmente son formas que nosotros las utilizamos cuando hablamos, utilizamos la forma apocalíptica. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo muerta de miedo. Yo puedo decir eso hablando, pero si estoy viva, pues no estoy muerta. Entonces la gente me está entendiendo lo que le estoy diciendo porque ni estoy en una caja, ni estoy en un cementerio, aunque esté diciendo estoy muerta. En cambio, ya la letra tiene de ausencia todo el lenguaje corporal. Eso como una parte de problema. Y otra es que yo la voy a leer poniendo la intención, tanto en la forma como lo leo, como en la entonación que yo le doy, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decirle a ustedes, miren, por favor, se vuelven a conectar. Por ejemplo, puedo decir así, por favor, se vuelven a conectar porque necesito hablar. Pero alguien puede decirlo, ya contándolo, puede decir, por ejemplo, darle otra entonación y decir, ella dijo, ya con otro tono, con otra intención, con otro enfoque, y pueden ser las mismas palabras, pero ya darle otra entonación, otro enfoque y otra intención, pues se interpretan de diferente forma. Por eso es muy importante tener presente los contextos. Entonces, los imprecatorios o requisitorios son donde se le pide a Dios básicamente que al no poder nosotros vengarnos o al no poder nosotros hacer justicia, que la haga Él. Pero ¿cómo la va a hacer? Destruyéndolos, aniquilándolos. Ojo con esto, porque eso todavía la gente lo utiliza muchísimo. Por ejemplo, cuando dice, bueno, yo lo perdono, pero ahí que Dios lo juzgue. Aquí hay un requisitorio. ¿Sí se fijan lo que les estoy diciendo?
Eso ya no funciona así en el cristianismo. El cristianismo es una nueva propuesta. Luego también hay género sapiencial y alfabéticos o acrósticos. Entonces van a encontrar eso ahí y hay que leerlo como el género literario al que pertenece. Un cuento se debe leer como un cuento y se debe de entender como un cuento. Un cuento no es, por ejemplo, ay, esos son cuentos, no, o sea, son mentiras. Eso no es cierto. Un cuento, hablando como un género literario, tiene un mensaje, tiene una historia y tiene un objetivo. Un himno también tiene un objetivo, ¿verdad? Por supuesto, no se puede ni leer ni interpretar tal cual está escrito ahí. Así pueden ver ustedes las canciones, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes recordarán una canción de Yo no te pido que me bajes la luna, pues aunque usted le pida que le baje la luna, no se la puede bajar. Así es que usted no puede entender eso literalmente, ¿verdad? O por ejemplo, las palmeras borrachas de sol, pues también es una forma. Entonces, todas esas formas, pero cuando las hablamos, creo que se pueden entender más o mejor que cuando están escritos y más aún se le pone el hecho que es palabra de Dios. Entonces las personas comprenden que como es palabra de Dios, lo que está ahí escrito hay que entenderlo ahí exactamente como está ahí. Pues si esa era la forma de comprender, pues yo espero que con este curso ustedes hayan dado ese giro, ¿verdad? Porque así nosotros matamos totalmente al texto, que es un tejido vivo, que es algo que está vivo, nosotros lo aniquilamos totalmente. Sea de lo que sea literatura, sapiencial, profética, histórica, hay que comprenderlo, ¿verdad? Entonces, el Salterio no se construyó de un día para otro, como es recopilación, pues se fue desarrollando a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Casi toda esta literatura se pone por escrito de regreso del exilio, porque acuérdense ustedes, eso ya lo entienden bien porque vieron Profetas. Entonces ustedes se dieron cuenta, cuando se fueron al exilio de Babilonia, todo se perdió. Toda la tradición histórica que traían el templo, todo eso se fue destruido, saqueado y totalmente destruido. Por eso tenemos en el Pentateuco Deuteronomio, o sea, una segunda interpretación y lectura después que regresan y ellos construyen el templo y entonces aquí entra toda esa literatura sapiencial, posiblemente de ese periodo, ¿verdad? Hay también indicaciones, hay cómo deben de hacer las celebraciones. Y también hay títulos que van presentando referencias históricas. También van a encontrar como paralelismos y otra cosa importante, van a encontrar repetición casi del mismo salmo, solo que con otro número. Entonces, todo eso para que ustedes lo investiguen, lo lean, ¿verdad? El paralelismo es un recurso básico en la literatura hebrea, ¿verdad? Es una forma de semítica. También hay una repetición de estribillos porque eso con un himno se repite constantemente algunas frases para encontrarle sentido a lo que se está desarrollando. También utiliza imágenes, símbolos. Todo eso está presentado en los salmos y todo eso hay que tomarlo en cuenta y en todos estos géneros literarios, ¿verdad? De los salmos que estamos poniéndolos aquí. Pero lo más importante entonces, todo es importante, pero la importancia es la teología que se desarrolla, porque como dijimos, hay salmos de acción de gracias, de liturgia, bueno, hay todo tipo, pero cómo los cristianos fueron entendiendo esos salmos.
Por eso es que le estamos dedicando un poquito de más de tiempo. Dice que el salterio ha sido siempre considerado una de las expresiones más vivas de espiritualidad y de fe del pueblo de Israel. Es un patrimonio vivo, oigan ustedes, no es algo que pasó ya de moda, ¿verdad? Es un repertorio central de oraciones, plegarias y temas de meditación, pero hay que leerlos de acuerdo a las bases que les di anteriormente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el Salterio tiene un punto muy central, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver por todas las referencias. Cuando ustedes ven los evangelios van a encontrar en las concordancias, que son los numeritos que aparecen a la orilla del texto, se llaman concordancias. Quiere decir que algo que está ahí escrito, pues está sacado de un salmo, ¿verdad? Esas se llaman concordancias. Unos numeritos que están al margen, está el texto, y a la orillita están unos números chiquitos. Se llaman concordancias y hacen referencia a por qué se está nombrando ese salmo ahí, la razón. Lo lógico sería que nosotros nos fuéramos a esa cita y leyéramos en nota de pie de página de qué se trata. Por lo que se están dando cuenta ustedes que leer la escritura no es solo leerla así y pasar un versículo tras otro versículo, sino que está lleno de ciertas anotaciones, tanto de pie de página como al margen, y uno tiene que tomarlas en cuenta. Claro que con nuestra edad nosotros decimos, es que como yo no miro bien, esa ya, sí, pero entonces hay que verlo con una lupa, ¿verdad? Pero sí hay que tomarlo en cuenta. Si nos centramos en los evangelios, sus textos, por ejemplo, Mateo 27, 46, van a encontrar ustedes oraciones comunitarias. A veces son individuales, a veces son comunitarias, ¿verdad? Siguiendo la práctica religiosa de los hebreos creyentes, ¿verdad? Se le fue dando una interpretación teológica definitiva de acuerdo a la misión. ¿Dónde lo pueden ver también ustedes? En los caminantes de Maús, ¿verdad? Ustedes van a encontrar eso está en el capítulo 24 de Lucas. Van a encontrar a Jesús después de la resurrección, que se encuentra con aquellos caminantes. Y él les dice, estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. O sea, ese es por eso estudiamos nosotros el Antiguo Testamento. No porque seamos judíos, no porque seamos hebreos, sino porque Jesús sí lo fue. Y Jesús de alguna manera fue anunciado, fue de alguna manera el Antiguo Testamento habla de él. Eso lo dice en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Entonces la centralidad del salterio en el Nuevo Testamento se ve y se considera cuando después ellos fueron, las primeras comunidades fueron interpretando para ir comprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo a dar respuesta de quién es Jesús de Nazaret. Entonces se fue haciendo lo que hoy tenemos como una cristología. O sea, se fue sacando. ¿Pero de dónde se sacó? De todos estos textos de los profetas, del Salterio, de los primeros libros de tanto Moisés. De hecho, Jesús hace referencia a ellos, a Moisés, a Jonás, a Abraham. Entonces, la primitiva comunidad cristiana se consolida gracias al evento prodigioso acaecido en Pentecostés. O sea, cuando en Hechos de los Apóstoles se narra que la comunidad pequeña estaba reunida en torno a María, pues viene la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban cantando himnos, cánticos, en momentos
¿En qué momentos? ¿De alegría? No. De gran dificultad. Habían matado, asesinado al maestro. Ellos están reunidos, están buscando esa reflexión dentro de la escritura y están ellos alabando, cantando. Fíjense que ese es el mismo esquema que nosotros tenemos en la Eucaristía. Cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. ¿Qué estamos haciendo mientras anunciamos su muerte? Pues estamos haciendo un memorial, o sea, la estamos haciendo presente, la estamos anunciando, la estamos encarnando, la estamos viviendo. No vamos allí ni a un show, ni a un teatro, ni a una escena. Es un memorial, o sea, estamos haciendo presente algo que sucedió hace un gran tiempo, pero que se hace presente nuevamente, porque nosotros mismos lo encarnamos. ¿Por qué? Porque estamos anunciando ese acontecimiento salvador y redentor, pero también estamos esperando su retorno y estamos deseosos. Ven, Señor Jesús, que regrese, ¿verdad? Eso hacía la primera comunidad en Hechos de los Apóstoles cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estos himnos pues se refieren a esto, a los salmos, porque estos van confirmando la propia fe de estos discípulos que tienen en la persona de Jesús y en la misión de este Jesús. ¿Por qué? Porque dijimos que habían salmos mesiánicos. Entonces, en esos salmos mesiánicos, ellos van descubriendo el rostro de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Principalmente se aplicaron a Jesús dos grupos de salmos. Los relacionados al mesianismo real, ¿cuáles son, por ejemplo? Es el Salmo 2, el 45, el 8. Ahí se los puse yo cuáles eran los mesiánicos. También tenemos, ya vimos en Isaías al siervo sufriente, ¿verdad? Pero hay salmos también que hacen referencia al sufrimiento del justo, al justo que sufre. El Salmo 22, que posiblemente Jesús es el que está él como una súplica en la cruz, ¿verdad? Luego también tenemos el anuncio a Cristo como Hijo de Dios consubstancial en el bautismo, en la transfiguración. Este es mi Hijo amado. O sea, eso está en los Salmos, ¿verdad? Con un origen eterno. También está en la carta a los Hebreos la utilización de los Salmos como verdadero Dios. En Juan, no digamos, hay muchas referencias de la salmodia. Después de la resurrección de los muertos, se encuentran muchos salmos que se fueron utilizando para él. Y el reino universal, o sea, toda ese reino que el domingo, nosotros este domingo que viene, así cerramos el año litúrgico. Nosotros no tenemos un año calendario que termina el 31 de enero. Nuestro año litúrgico termina el otro domingo. Se cierra el año litúrgico, se acaba, ya no se va a leer más en los domingos. ¿Quién se leyó este año? Creo que no me recuerdo si estábamos en el segundo ciclo. El hecho es que, ¿cuál? ¿A Mateo? El hecho es que cambiamos de ciclo. Ahorita entre semana, pues hemos estado leyendo a Lucas entre semana, porque ya terminó. Pero yo creo que estábamos en el segundo ciclo y leímos a Marcos en el año, creo. Recuerdo que así es. Eso significa que el año entrante, el año litúrgico, le va a corresponder a Lucas. Estamos leyendo ahorita a final de años, va a ser el año litúrgico del año entrante, porque es grupo, ciclo A, B y C. El ciclo A es de Mateo, el ciclo B es de Marcos y el ciclo C es de Lucas. Y si este año fue ciclo B, el año entrante empieza en todo el Adviento, ¿verdad? El Adviento empieza
de este domingo en 8, o sea, de ayer en 15. Bueno, entonces el Salmo 22 en particular fue especialmente utilizado. Es el que le hablaba Jesús orante, ¿verdad? Por los evangelistas en el relato de la pasión. Es innegable el significado que va dando este salmo y el valor teológico. Cristo personifica y encarna al justo perseguido que sufre injustamente siendo inocente, igual de lo que habla el Salterio, ¿verdad? El Salmo 22. Hay otro salmo también, 69, muy utilizado para destacar que Jesús sufrió persecución sin motivo, porque era inocente, ¿verdad? Y ustedes se fijan en el videíto de la homilía que les pasé hoy, que es la del otro domingo, a tal punto que le quitan incluso la dignidad humana al clavarlo en una cruz 100% desnudo, despojado absolutamente de lo más elemental, como es, pues, por lo menos algo que cubra su sexualidad, ¿verdad? Sin embargo, hasta ahí llegaba el escarmiento que le estaban dando, ¿verdad? Jesús había desplegado su vida con ardiente amor y celo hacia el Padre. Siempre lo hizo así, desarrollando todo ese valor salvífico, dando a conocer que el amor, el servicio, la fraternidad, los valores del reino, los valores a los que se van a hacer mención el otro domingo, porque Jesús jamás fue rey, pero él desarrolló valores de ese reino. Entonces, todos están citados en los salmos, ¿verdad? El Salmo 16 también se utilizó en las catequesis, que se aplican a Jesús, expresiones que son referencias a Yahvé. O sea, al mismo Yahvé lo que se le atribuía a Yahvé, se le fue atribuyendo también a Jesús. Entonces aquí vemos esa gran riqueza teológica en el Nuevo Testamento que ayudó a que se lograra una cristología. ¿Qué es una cristología? Pues es una meditación, una interpretación, una puesta, es una puesta al servicio de la comunidad a la respuesta a quién es Jesús de Nazaret, ¿verdad? A la respuesta a quién es Cristo. Eso se va a llamar cristología. Y otra es una rama de la teología. Y la otra rama es la soteriología. Antes de la cristología tiene que estar la soteriología, que es el tema de la salvación. ¿De qué nos salva Jesús? ¿Cuál es su papel salvador, el de Jesús de Nazaret? ¿Cómo nos salva? ¿Qué? Porque no se trata de un culto al sufrimiento, al dolor, sino es más bien el darle el sentido. No es darle un culto, sino darle un sentido a las circunstancias adversas. Y a descubrir que ese Jesús de Nazaret, humanamente hablando, nos salva cuando Él como modelo de vida nos va presentando cómo debemos caminar, puesto que Él es el camino, ¿verdad? Y Él es la verdad para llegar al Padre. Pero ya en ese grito de eternidad, como Jesucristo nos redime. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos al estudiar los textos bíblicos. No es tanto un tema de intelectualidad, sino es ir comprendiendo nuestra fe y darnos cuenta que no es nada mágico. Cada acción sanadora que Jesús hizo, la asumió en su propio cuerpo y la respondió con todo el dolor de su vida. Ciertamente, él no estaba ciego, pero de tanto golpe en la cara, lo dejaron sin poder ver. Él no era mudo, pero con tanta agresión no podía hablar. Él no era paralítico, pero le clavaron los pies. Él sus manos no estaban ni tuidas
pero le clavaron las manos. Él no era leproso, pero le desgarraron el cuerpo. Entonces, cada cosa, cada acto liberador que Jesús hizo, Él lo asumió en su propia carne. Entonces, nosotros no podemos esperar magias, o sea, que me quite esto, que me haga aquello, sino más bien darle el sentido al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseñó Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo ofreció al Padre como una ofrenda. Vean ustedes que en la parábola que Jesús hace del rico Epulón y del pobre Lázaro, vean ustedes, no es porque Lázaro era un mendigo y un pobre y que no tenía que comer, que él está en el seno de Abraham, no es por eso, es porque él asume su realidad sin estarla renegando, sin estar criticando. Ahí no se oye una palabra de Lázaro. Él está viviendo una realidad, no porque el otro tiene tanto y entonces mire todo lo que tienen y yo no tengo nada y ni cuenta se da que yo estoy aquí a la puerta de su casa. No hay una queja, no hay nada, no hay un reproche. Él asume esa realidad. Entonces, el estudio es para ir comprendiendo con una visión conjunta, no parcial de cada versículo, ¿verdad? Hay un tipo especial que nosotros tenemos que entender en los salmos, ¿verdad? A diferencia de los otros libros de la Biblia, la teología del Salterio es muy amplia, variada. Dice aquí, ahí me faltó una E, omnicomprensiva. Porque está se puede comprender desde distintos aspectos. No es igual cuando nosotros estudiamos proféticos que estaba enfocado antes del exilio para evitar el exilio, durante el exilio para pues dar el soporte y la esperanza, al retorno para que no caigan en la depresión. Pues había como ese tema, ¿verdad? Pero en el Salterio no existe. Hablando con propiedad, un tema central único, no existe, ¿verdad? No hay una unidad monotemática, un solo tema, no lo hay. Sino que diga, esta es la teología de los salmos, no hay eso. Porque presentan una gran amplitud de argumentos, ¿verdad? Todos inspiración divina, por eso se ponen en el canon, porque de alguna manera ellos lo reflexionaban. Lo mismo pasa con los proverbios. Los proverbios, pues, es una sabiduría del pueblo, pero de alguna manera iluminan algunos, no todos, ¿verdad? Pero algunos, los que se ponen, pues se ven como esa sabiduría del pueblo eh, que da riqueza, que da sabiduría, que da una comprensión de cómo vivir. Fíjense que, por ejemplo, ese proverbio de el que con la miel anda algo se le pega, pues de alguna manera, cómo lo van interpretando, eso pues se puede ver desde muchos enfoques en Jesús. Claro, él anduvo ¿con quién? Con mendigos, con enfermos. Bueno, se le pegó de todo porque ahí lo tenemos en la cruz asumiendo todo eso de lo que él, con lo que él anduvo, ¿verdad? Pero ese es un tema que, por ejemplo, yo hoy oía una homilía de las lecturas de hoy en relación al ciego de Jericó, y decía el sacerdote, pues pueden interpretarse de distintas formas, pero él le dio un enfoque. El ciego de Jericó, ¿era paciente o simplemente resignado? Y él puso esa comparación e hizo las diferencias. Dijo, la paciencia es algo en lo que yo no es pasiva. La paciencia, sí, yo estoy esperando que pase algo, y en este caso el ciego vio que pasaba Jesús y entonces él accionó, ¿verdad? Gritó, accionó con las herramientas que tenía. Oyó, gritó, bueno, accionó. Mientras que la resignación dice, no solo yo no acciono,
sino me acomodo, digamos, me resigno, esto está pasando, me acomodo, no lo denuncio, no hago nada y no es activo. Bueno, fue más larga, pero es el tema de la sabiduría que lo va dando ahí, ¿verdad? También el Salterio podría ser considerado como un compendio de la revelación de Cristo, ¿verdad? Porque muchos elementos salieron de ahí por la diversidad de género. Por eso dice aquí que hay una amplitud de argumentos, hay una multiforme de la palabra de Dios y está la revelación del misterio de Cristo. Por todo esto es que nosotros le estamos dando una importancia grande a los salmos, ¿verdad? El modo justo como debe comportarse el ser humano ante la presencia de Dios. Entender que Dios no es un igual a nosotros y que si nosotros estamos en su presencia es gracias a los méritos de Jesús. Entonces, pues eso es básicamente, ¿verdad? Y luego aquí, pues rápidamente, en el Cantar de los Cantares, yo quisiera básicamente que ustedes leyeran su introducción, porque pues podría ser como una novelita o pues como un canto, ¿verdad? Como de Salomón, como los mismos salmos, pero está puesto en una sección diferente como un libro, ¿verdad? Fue escrito en hebreo y de alguna manera pues alaba, ensalza, como decíamos, la dimensión del amor. Por eso el título Cantar de los Cantares significa el canto por excelencia, un canto sublime. Es como cuando nosotros decimos el santo de los santos, es porque es el más santo, ¿verdad? Entonces el Cantar de los Cantares es un canto sublime, el más noble de los cantos, superior a cualquier otro canto. Cuando nosotros decimos Rey de Reyes, Señor de los Señores, nosotros estamos poniendo algo superior, ¿verdad? Eso se refiere al título. Hubo muchísimas versiones, no se sabe el autor, la fecha, todo eso, por favor, yo quisiera que lo lean en la introducción que tienen de ese libro. La fecha, lo que hemos visto en todos, el lugar donde se compuso, el contenido pues es de una pareja, ¿verdad? La forma literaria, pues ustedes van a encontrar ahí las características, ¿verdad? Y la dimensión del amor, no solo extra bíblico, otra vez volvemos al mismo tema, esto no sale de solo una propia experiencia de Israel, sino todas las experiencias que tuvo en Mesopotamia con los asirios, con los babilonios, con los griegos, pues con todas esas culturas. Y hay que ver esa originalidad, ¿verdad? A ver si en la introducción ustedes pueden encontrar esa originalidad de este libro y el problema de las interpretaciones, que se le pueden dar, por ejemplo, una interpretación alegórica, ir como explicando cada parte, ¿verdad? También una interpretación literal, leyéndole exactamente como está allí, una interpretación simbólica, ¿verdad? Y otras interpretaciones más. El Cantar de los Cantares es un libro muy pequeño, ¿verdad? Pero la profundización teológica es la concepción del amor humano que expresa el cantar, ¿verdad? De los cantares, que es una dimensión ética. El poema, porque es un poema, ciertamente valora la dimensión físico-espiritual del amor, físico-espiritual. No, fíjese, no solo porque está escrito palabra de Dios en el canon y todo eso, lo vamos a transformar a algo totalmente abstracto o lo que no es, ¿verdad? Sino que valora esa dimensión físico-espiritual del amor, que es contemplado no como algo pecaminoso ni vulgar, sino como una realidad gozosa y festiva, dotada de belleza y sublimidad. Por otro lado, esta valorización se produce dentro de una concepción de la persona que refleja las enseñanzas de las primeras
páginas en la Biblia. Y vio Dios que era muy bueno. Los creó hombre y mujer. Y vio Dios que era muy bueno. Eso está en Génesis 1, ¿verdad? Los creó a imagen y semejanza. Dios mismo participando tan al mismo tiempo de esa gran capacidad de amor en grado elevado. Así es que, como a veces hay muchos prejuicios sobre este tema, les sugiero que lo lean. Y bueno, así rápidamente, porque ya nos quedan solo 3 minutos. Para que ustedes acuérdense que también les pasé aquel videíto, un poquito pueden ver ustedes la estructura. Y bueno, ya solo nos quedarían prácticamente 2 clases y ahí ya voy a tratar de terminar rápidamente Proverbios, Job, que son libros más chiquititos, y pues rápidamente el Cogelet y el Siráside, que van a ir casi juntos. Y pues vamos a dar ya por concluido esto, ¿verdad? Terminamos con el libro de sabiduría, que si ustedes pusieron atención, se estuvo leyendo la semana pasada y antepasada, ¿verdad? El libro de sabiduría, incluso en el domingo. Así es que nos quedan 2 minutitos. No sé si tienen dudas, preguntas o algo. Nada. Entonces, María Andrés, solo le encargo que, mire, según yo tengo todos los trabajos, más alguno tal vez que si me lo mandaron en WhatsApp, tal vez que se me pudo haber borrado por algún problema que tuve. Pero si hay alguien que usted considere que no ha dado, que tiene usted duda, que me haga favor de preguntarles. Yo mañana tengo la reunión con el padre a las 4 de la tarde. Así es que ahí tengo que entregar las notas. Si hay alguien que no ha dado, que tiene algún problema, o yo creo que ya de todo. Acuerdo. Iniciara la tarea. ¿Y cuántos alumnos tiene en total usted? 17. Sí, igual yo también tengo 17. Mire, los que me mandaron en correo electrónico no tengo ningún problema. Pero yo recuerdo que me mandaron varios, pero el de Edgar sí lo tengo, porque él fue el primero y sí lo tengo, pero yo recuerdo que me mandaron como 4 más. Pero el problema es que como el WhatsApp, yo lo tengo que apuntar inmediatamente porque lo utilizo como herramienta de trabajo, se me carga y luego ya no los puedo abrir, ¿me comprende? Ya. Entonces, ¿Y no se acuerda de quiénes eran los otros 4 que le enviaron por WhatsApp? sí, el de Edgar sí, ese sí lo tengo porque él hizo podcast. Entonces, ese sí lo tengo. Pero, bueno, ya no lo tengo, pero sí lo oí en su momento. Y yo vi otros, pero lo que no hice fue apuntar el nombre. Y creo que sí lo contesté en su momento, pero no, ya no recuerdo de veras. Pero si hay alguien que lo mandó y lo mandó en WhatsApp, más que todo WhatsApp, que lo hubieran mandado y que yo no lo tenga ahorita en este momento. Comprendo. A mí no me enviaron nada personalmente, solo que se lo haya mandado a usted personalmente. Ah, no, WhatsApp. todos me lo mandaron a mí. Sí, me imagino. Y en el grupo no, nadie envió ahí. En el correo sí sé de algunos porque algunas personas me preguntaron cuál era su No, correo. los correos sí están bien, esos no hay pérdida. Ahí los tengo todos. Esos no se me borran ni nada, esos están ahí. Hay una compañera que tal vez podría ser que tenga dudas